Bueno, Paco, hoy te voy a hacer un pequeño atraco. Me vas a perdonar porque, bueno, yo sé que a ti no te gustan mucho las cámaras ni los micrófonos, pero eres un artista, eres escritor y tú sabes que en ese mundillo hay que adaptarse a los medios de comunicación. Y por eso hoy, casi por sorpresa, me he permitido traerte aquí a DHTV para hablar de tu obra, para hablar de tus 4 libros, pero también para hablar de tu vida, que no son más que el reflejo que hay en esa obra literaria, en tu obra literaria. Y de eso quiero hablar contigo, de eso quiero charlar largo y tendido, de tu vida, de tu experiencia vital, de tu bagaje, de tus labores, de tus artes y de todo lo que contiene esos años que ya no son pocos los que tienes. No te estoy diciendo más de la viejo, cuenta, pero bueno. diría yo. No me lo digas, Bueno, pero lo soy, aunque no me lo bueno, digas. antes de nada vamos a darle la bienvenida a nuestros telespectadores a la 5ª edición del programa Nazareno, un programa en el que se trata de la vida, de las obras, de literatura, de vecinos, de dos hermanas y de su entorno. Le damos la bienvenida y estamos encantados de estar aquí con todos y con todas ustedes. Vamos a hablar, como digo, hoy aquí en Nazareno con un escritor sevillano. Él se llama Francisco Blas Egea, Paco para los amigos. Paco, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Nunca mejor dicho. Claro. Bueno, es más fácil, ¿no? Sí. ¿Dónde naciste? En la barriada Cerro del Águila, en la calle Juan de Ledesma. Hace 75 años, la friolera pues, de 75 ya has dicho tú la edad, ya lo has dicho tú, claro. Y me has ahorrado a mí decirlo. Bueno, allí naciste, pero sé que, porque una cosa que hay que decir es que en la vida de Paco tiene que ver mucho con dos hermanas y sobre todo con los entornos geográficos y sociales y económicos de dos hermanas, ¿no? Es verdad. Y entonces nos va a contar anécdotas que creo que bastante poca gente sabe. Alguna gente parece olvidarla y sobre todo la gente joven no la ha escuchado nunca. Claro. Son informaciones que tienen que venir, yo creo que tienen que venir de personas así con esa experiencia como la que lo hayan vivido. Exacto. Porque lo que se cuenta hoy día, casi todo lo que se ve es por internet, el móvil, y ahí hay mucha información, pero hay mucha desinformación también. Efectivamente, muchas veces podemos pensar que tenemos una sociedad ultra comunicada, súper informada, pero que muchas veces adolece de esa historia, del conocimiento, claro, que de esa historia real del pasado. Que escucharan a personas que han vivido. Exacto. Más viejos que yo, hay mucha más enjundia en esta historia. Pero lo que yo he pasado, algunas veces me dice, tú eres muy joven para haber pasado eso. Digo, yo muy joven para haber pasado. ¿Tienes memoria? Hombre, que lo he pasado en primera persona y eso a mí no se me olvida. Y tiene afán de memoria también y afán de aprendizaje, porque no hay que olvidar que los presentes siempre son consecuencias de los pasados. Entonces, para entender el presente siempre es muy bueno, recomendable y casi obligado, diría, conocer ese pasado. Paco Blas es una persona luchadora, es un luchador por la libertad, por la democracia, por el equilibrio social y por la justicia. Y hoy en día decir eso parece de iluso, como está la cosa, pero yo creo que como perdamos ese camino vamos a perder algo muy importante, ¿no? Claro, porque, hombre, la ilusión de que todo esté bien no tiene por qué ser una utopía. Todo el mundo, cuando yo digo la paz en el mundo, ahora mira la que tenemos con Israel y los palestinos, lo que están pasando allí. Y decir la paz en el mundo, ahora se ponen las manos en la cara, en la cabeza, la gente se tiran a la calle
porque se ha dejado tanto de ir el asunto, que resulta que se ha ido de las manos, que están haciendo lo que les da la gana. Y se normalizan barbaridades y genocidios. Efectivamente. Eso entonces no es una utopía. Se puede conseguir que la gente, las personas trabajen, se les pague un sueldo honrado, digno, y que no haya una guerra siempre de conveniencia preparada en distintos sitios. Que yo sepa, hay más de 50 guerras ahora mismo. Exactamente, contabilizada oficialmente, la ONU tiene 53 conflictos y guerras enumerados en el mundo. No se le da importancia. La guerra parece que es un gen que tenemos los seres humanos que no nos lo quitamos de encima. Bueno, estábamos hablando de los principios, de tus principios en la vida, de tu nacimiento en el Cerro de la Vida. Exactamente, ¿en qué calle? Calle Juan de Ledesma. Creo concretamente el 19 de aquella época. Hoy día ha pasado tanto tiempo. Yo sé dónde es porque con mi madre he pasado. Dice, aquí naciste tú. Me enseña una esquina, Juan de Ledesma con Santuario de la Cabeza, que ahora le han cambiado el nombre también. Por eso digo que es muy peregrino decir Juan de Ledesma 19. Sí. Hace se han cambiado mucho los números. 70 y tantos años, sí, pero ahora mismo... Bueno, cuando tengas un bestseller, te ponemos ahí una plaquita. Aquí nació Francisco Blas Egea. ¿Vale? El auténtico. ¿Te parece? Muy bien. Hombre. Eran épocas muy difíciles. Estábamos en plena dictadura, lo más duro de la dictadura, y era para las familias, y más, para las familias, para todo el mundo, pero bueno, no para todo el mundo. Había elegidos que no lo pasaban mal, mejor dicho, lo pasaban muy bien. Pero para la mayoría de personas, para los débiles, para los protegidos, aquella época fue una época negra. Y más para una familia numerosa como la tuya. Sí, sí. Un trabajador y con 10 hijos. En el momento que nací yo soy el que hago 8 de 10. Somos 10. Después nacieron 2 más detrás de mí. Eso era complicado. O sabías defenderte en la vida o se pasaba francamente necesidad. Vamos, no sé, a lo mejor una hambruna no. Pero hambre de la buena, es posible que sí, te lo digo yo, te lo garantizo, vamos, porque lo he sufrido en mi propia carne, vamos. Eso es así. Bueno, y de allí creo que te viniste muy pequeño a Bellavista o a Sevilla. Tuvimos que irnos a Cádiz, a Cádiz, allí, a la calle Trille, en Cádiz. ¿Con qué edad? Ahí tendría 4 años, como mucho, 4 o 5 años, no lo puedo poner muy bien en pie, pero anda... por ahí, que fue un momento en que mi madre tuvo que irse con los 8, que yo era el más chico, a un pequeño taller de un tío mío, su hermano, que la recogió porque mi padre se tuvo que ir a trabajar al extranjero, a Brasil concretamente. A Brasil. A Brasil. Y eso fueron, si ya los tiempos eran malos, eso lo empeoraron, porque por más que quería mi tío, Antonio, paz descanse, fue un buen hombre y ayudó mucho a su hermana y de camino a sus hijos. Pues vivíamos en un pequeño taller que tuviera 3x3, un pequeño taller, y con litera, y allí nos recogió como podía. Para alimentar tantas bocas en aquel tiempo... Que no llegábamos a estar alimentados. Había que ser un héroe y sacrificar mucho. Sí. Ahí es, exactamente. Bueno, y antes de eso, aquí en el Cerro del Águila, tus padres tenían una tiendecita, parece, tenían un taller, Tenían una tienda de ultramarinos, una puesta de verdura, y en el patio, en la parte trasera de la casa, mi padre había montado un taller para que los hijos, los varones, pues pudieran ayudar, y allí pues le trabajaba a la ferretería El Martillo en aquella época. Le hacía los carrillos de mano, las carruchas, martillos, palaustres, todo lo que llevara de herraje lo sabía hacer mi padre. Mi padre era maestro de forja, un buen maestro de forja. Tenía su propio taller, además de que trabajaba en la pirotecnia militar. Y por las tardes trabajaba en el taller para alimentar a tanta que gente. En aquel tiempo sí estábamos más o menos bien estabilizados, ¿no? Estabilizados y con un futuro, se podría decir. Bien.
hasta que llegó la decisión de irse a Brasil a construir la capital, que entonces no existía, Brasilia. Era Río de Janeiro y pasó estaba construyendo Brasilia, exacto. la capital. Y de ahí íbamos por Cádiz, o fuiste a Cádiz, allí estuviste poco tiempo en Cádiz, ¿no? 1 año y medio posiblemente, por las edades y los tiempos que yo calculo que he vivido en Bellavista, pues calculo que más o menos 1 año, 1 año y medio, que mi padre tuvo que volverse de Brasil porque no le sentaba bien el clima. El clima, ¿no? Triunfó, podríamos decir, porque era un buen profesional y allí el taller lo montó y puso trabajadores brasileños, los enseñaba a él, en fin, y ellos iban marchando, pero no lo aguantaba porque su organismo no le iba bien aquel clima, el calor húmedo ese de allí, y tuvo que venirse. Más o menos por ahí van los tiros. Con esta edad de 5 años, 5 y pico, casi 6, llegaría a lo mejor a Bellavista, que vivimos 11 años allí. Ahí empezó Francisco Blas a coger todo el bagaje de experiencia vital, a coger toda esa vida complicada, llena de alegrías, llena de penas, llena de todo, llena de toda clase de trabajo, que le ha servido, como antes decíamos, para poder escribir estos 4 libros que ya les digo a ustedes que merecen mucho la pena, porque es un reflejo de alguien que es un autodidacta, de alguien que está lleno, como digo, de vida y de alguien que quiere expresar toda su experiencia en esa poesía y en esos relatos que hace en sus 4 libros, que iremos hablando a lo largo de la conversación de sus títulos y de su contenido. Bueno, después de eso, después de Cádiz, vino, creo, si no recuerdo mal, Bellavista. En la calle Espejo, bien, número 11. Cuando Bellavista estaba comenzando. Cuando Bellavista estaba recién casi habitada, porque aquello era como una pequeña aldea. Se llamaba Bellavista el barrio de la Salud, que creo que todavía la Renfe, cuando anuncia que pasa por Bellavista, sí, la estación de la Salud, dice Estación de la Salud. Sí. Eso es. Pues esa Bellavista no tiene nada que ver con la que conocemos hoy día. Y la Plaza de las Cadenas es una plaza en alto, con unos buenos barrotes de forja, unas cadenas muy bonitas, pero la Plaza de las Cadenas que yo conozco no había nada de eso. De otra cosa, ¿no? Era un barrizal inmenso. El tema de las cadenas venía por los presos del canal de los presos, que ahí trabajaban por una miseria, porque lo hacían trabajar para reducir condenas, que nunca reducían, porque era la mínima. Y por la más mínima los castigaban y le aumentaban la condena. Y ahí se pusieron las botas de ganar dinero a costa de la salud de estos señores. Señores, que estos sí eran señores, los presos. Que están presos porque pensaban de otra forma. Porque eran simplemente, los eran que perdieron la guerra, eso los republicanos que perdieron la guerra. La mal llamada guerra, el golpe de Estado. Exacto. Eso es lo que me mueve a mí a los libros, es reivindicativo de todo lo que yo he visto en mi vida que no está bien hecho. Y siguen habiendo muchas cosas. Para que no se olvide, como antes decíamos, ese pasado, sobre todo para no hacerle caso o no hacer realidad lo que dice la frase tópica. El pueblo que no conocía su pasado está condenado a repetirlo. Y no voy a profundizar, pero lo que estamos viendo hoy en día y escuchando hoy en día se parece mucho a esa repetición. Bueno, estamos en Bellavista. Bellavista, allí vivían los familiares de esos presos, ¿no? Se fundó el barrio porque como los presos estaban en estas circunstancias que te he dicho antes, estaban muy mal, entonces tenían que llevarlos de las cárceles, recogerlos en camiones y llevarlos a trabajar por la mañana. Al canal. Con grilletes y toda la parafernalia que conlleva un preso de aquella época. Al canal que es, hay que decir que es el canal del Bajo Guadalquivir, que popularmente se le llama el canal de los presos, que es el que riega toda la marisma, el que riega mucho cultivo de la zona, ¿no? Como costaba mucho dinero los transportes, decidieron, para no transportarlo, que vivieran cerca. Le hicieron unas pequeñas chabolas y permitieron que los familiares, las mujeres y algunos hijos que tuvieran,
que vivieran cerca con idea de que rindieran más, porque al estar no tuvieran que viajar ni subirse y tener la familia cerca, eso te reconforta un poco y rendían más y se ahorraban el transporte. Es por eso, por lo que permitieron el barrio de Bellavista. Y con latas, yeso, uralistas de lo que hicieron allí por allí, lo que pudieron. Digo uralita porque la fábrica uralita estaba por allí, pero en aquellos tiempos todavía no estaba la uralita. Aquellos eran chapajos, palos, lo que había en aquella época, sombrados, una especie de sombrados. Y Bellavista han tenido la capacidad de trabajar, y el barrio de Bellavista hoy día es uno de los mejores barrios periféricos. ¿Vale? Eso honra y mucho a ese barrio y honra y mucho a sus habitantes, porque además creo que deben de conocer mucho, conocer esa historia en detalle y profundizando, y por eso estamos hablando de ello, porque entonces la miseria que habría, vamos, allí en todos lados, sería absoluto. El alcantarillado había como un pequeño caño que le decíamos nosotros, era como un río pequeñito donde iban las heces, iba y una casa a un lado, otra a otra, y por el medio iba eso que plagado de moscas, cieno, pestilencia, vamos, era aquello horrendo. Y la luz, un palo de la luz, un poste de un árbol con una bombilla arriba, titileando. El alumbrado público. Y había una y muy lejos había 200 metros otra. Aquello parecía un barrio fantasma, vamos, aquello caía la noche y todo el mundo guardado. Había lobos, se escuchaban los aullidos de los lobos, y los niños, como de mi edad, tenía 5 o 6 años cuando yo me acuerdo de eso perfectamente, yo me dormía escuchando los aullidos por la reja que había. Entraban perfectamente los aullidos de los lobos por la mañana. La gente pues habían comido 3 gallinas, un cordero, y los vecinos estábamos defendiéndonos de los lobos, y rodeados de ganadería brava también, olivos y ganadería brava, tierras movedizas. Los niños íbamos a jugar y más de uno se quedaba en las tierras movedizas que había. Y lo que hoy es los Naranjitos de Bellavista, era un naranjal que había, por eso en los Naranjitos había una pequeña laguna ahí que nos bañábamos nosotros. Era una hondonada tan pronunciada que alguno se ahogó, perdió la vida allí. Vaya. Eso, esa era vuestra piscina municipal, vuestra playa privada. Es lo que había, es lo que había. Sí. De aquellos ¿Cómo tiempos. te marcó esas vivencias en tu personalidad, ese tiempo? Yo creo que sí, que me ha marcado, aunque yo no lo reconozca alguna vez. Ayer mismo me decía mi hermano Florencio Blas Egea, un tío inteligente donde lo haya. Le gusta mucho leer, tiene mucho escrito, pero él no quiere saber nada de ponerse a un público como el valor que yo le he echado. Y me decía que estaba marcado, que esto es un trauma de las cosas, porque él ha pasado también, pero algo menos que yo. Al ser más joven, él ha cogido menos el tema este. Y yo no lo reconozco, pero ese trauma me hace que esté a la defensiva de muchas cosas, de muchas cosas. Sí, hay cuestiones que tú experimentas de pequeño que no te das cuenta que son traumas, pero que salen a flor de piel en cierta edad de cierta manera, ¿no? Y entonces que ya las veo venir, ahí está. Como aquel que dice. Y a ti, por ejemplo, pues te ha dado por reflejar todo eso sí, en la escritura, ¿no? Lo he dicho yo siempre de joven, en los bares, en las reuniones de amigos, en cualquier sitio que estuviera, siempre me salía de dentro la justicia, las injusticias que yo veía que pasaban, los sueldos míseros que cobraban la gente y montones de cosas. También el tema de que mi madre me cuenta de que su padre lo fusilaron también, pues en Puerta Tierra de Cádiz, pues resulta que eso, quiera que no... ¿A tu abuelo? A mi abuelo, al padre de mi madre. ¿Cómo se llama? José Egea Ortiz. Y escribía también, pero se lo rompía casi todo mi abuela porque decía que le iba a costar la vida. Y acertó. Y ese eso marca, el que quiera que no... Ese fusilamiento fue a principios de la Guerra Civil. Sí, en el 36 precisamente creo que fue, porque creo haberlo leído, porque yo no lo tenía claro. Yo me lo decía mi madre, pero yo creía que fue después de la guerra, porque después de la guerra, mal llamada guerra, después del golpe de Estado,
se fusiló a mucha gente. Sí, bueno. Se ha estado fusilando Hasta a el personas 75. hasta 1975. Exacto. Cuando ya Franco no podía firmar porque estaba con Alzheimer, Fraga y Dibarne se dedicaba a firmar las penas de muerte. Y eso está en la prensa, escrita, Sí, el sí. ABC de su época. Sí, sí. Eso no se puede decir que es un bulo, eso es imposible. Eso es realidad. Es una realidad aplastante. Mm. Y eso, vuelvo a decir, marca. Y era que no tiene más remedio. Ese fusilamiento tuvo lugar, como tú has dicho bien, en Puerta Tierra. Puerta de Tierra, Cádiz. en la muralla de Puerta La Tierra. muralla de Puerta Tierra. un A la sitio- vista de sus hijos con 14 años, Delante de ellos. mayorcitos, sí. Salieron, se lo llevaron, lo intuía mi abuela y todos sus hijos, y fueron detrás de él, del camión que se lo llevaron, y asomados allí así al muro, vieron cómo ametrallaban a su padre. Esto, tal que no le llegue, es porque no es sensible, no, porque con razón o sin razón, eso no son maneras. En absoluto, eso Claro es que no. una inhumanidad por todos lados que lo Y mismo. 3 años antes de una democracia, que fue en el 78, que se esté fusilando a gente, con aquello de que es una guerra, no es una guerra, no fue una guerra. Claro. Efectivamente, así es. Mira, para ilustrar un poco, como decíamos antes, toda esta experiencia, que lo que están ustedes escuchando es un mini porcentaje de todo el bagaje de Paco, como os podéis imaginar, como se pueden ustedes imaginar, todo eso está, o casi todo eso está reflejado en sus 4 libros. Y el último, que se llama Los mundos de Camarón, Sí. he visto que tiene, todavía no lo he leído, he visto que tiene un poema que se llama A Bellavista. A Y Bellavista. un poco para ilustrar lo de Bellavista, Sí, sí. te voy a pedir que leas por lo menos 4 párrafos porque es bastante ver. largo, pero bueno, A ver si me para sale. tampoco hacer spoiler Sí. a los telespectadores que quieran comprar tu Claro. libro. Mira, pues dice así. Bellavista es un barrio que cuando yo era pequeño, la Plaza de las Cadenas era un barrizal inmenso. O me parecía eso, cuando yo la contemplaba, levantando la mirada, saliendo por calle Espejo. Cuando ahora la miro después de 70 años, se me agolpan los recuerdos de vacas, perros, rebaños. Los días de Navidad, todo era aventuroso, con sentimientos hermosos de cariño y hermandad. Y es que mi madre ponía gran ilusión esos días sembrando felicidad. Aún no sé cómo lo hacía, por lo poco que tenía, ella lograba triunfar. Bueno, es que... Pero sí, Pepe. Es que eso es así, me vas a emocionar tú también porque son recuerdos y, Hay que leerlo más tranquilo. y vivencia, hay que leerlo con... Y a mí se me agolpan las cosas. Sí, eso queda dentro del Por corazón. eso digo que el que no sellado. quiera te marca, algo te marca. Te Yo marca. espero que no sea un trauma que me perjudique. No, eso no, te lo digo que no perjudica porque como tú sabes yo también escribo, tengo ese Sí, placer sí. y yo escribo mucho también del pasado y son cosas que salen solas. Sí, Lo único sí. que hay que saber un poco encauzarlas para contarlas bien, como Claro, tú haces, claro. y bueno, que se conozca sobre todo esa experiencia. Estamos en Bellavista. ¿Allí en Bellavista hasta qué año estuviste? Unos 11 años, desde 6, pues hasta podría tener a lo mejor 16 años, a lo mejor, por ahí. Es que más o menos las fechas no las puedo clavar, pero se parece mucho. Sí, bueno, también. sí. Hasta unos 15 o 16 años, Bien. que la SACA, que era una empresa que había a las afueras de Bellavista, SACA es Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas, eso es. Hizo unos pisos. Que ya no existe. Ya no existe hace mucho tiempo. Hizo unos pisos para los obreros. Y lo hicieron en Los Remedios. En Los Remedios. Que Sevilla, Los Remedios. pero que no tiene nada que ver hoy día Con los remedios de hoy. Claro, aquí hay una barriada apartada, muy pegado a Triana. Las calles estaban cortadas. Había una sala de fiesta que se llamaba El Guajiro, que estaba cortando la calle. Entrábamos por una calle y salíamos por la misma. No tenía ni salida. Hoy día es una avenida grande, está muy bien situada. La República Argentina está llena de pisos. Avenida de la República Argentina, pisos de lujo. Esto no había nada, había unas palmeras y una carretera. En las palmeras le tirábamos piedras a los árboles para que cayeran dátiles
y comernos los dátiles. O sea que aquello era se estaba empezando a construir los remedios. Lo que es los remedios. Con eso de la comida tengo una anécdota que me contaste hace algún tiempo y que no quiero que se quede en el tintero. Porque es algo cruel y curioso a la vez, ¿no? Bueno, entonces decimos que fuisteis la familia a Los Remedios. Sí. Y allí empezarías ya a trabajar. Sí, empecé a trabajar a un pequeño taller que tenían mis hermanos mayores, de cerrajería artística, algo de forja y carpintería metálica. Y ahí aprendí el oficio y relativamente rápido. Hacía falta dinero, hacía falta trabajar y aprendí. No hay más remedio que... No había más remedio. Es lo que quedaba. El único sueldo que entraba en ese momento en mi casa era el mío. Y mis hermanos no me podían dar una gran cantidad y todo era dependiendo de lo que realizara de trabajo. Así que aprendí a trabajar ligero y bien. No me quedó otra. Como toda persona que lucha por la democracia, por la libertad, sí, por decirlo así, en mi medida. Eres rebelde. Sí. Y todo eso, toda esa rebeldía que tú tienes, o la rebeldía que tú tienes, más o menos, comenzaría casi sin darte cuenta en ese tiempo, ¿no? Claro, cuando te das cuenta que ganas poco y trabajas mucho y la cosa no está bien. Y mis hermanos ya me daban poco porque a su vez ellos también ganaban poco. Lo que es que estaba la sociedad, que era todavía, que se estaba forjando la sociedad, que se ganaba los justitos. Y así estaba España antes, yo la he visto evolucionar, porque yo he tenido que trabajar con Franco, con Adolfo Suárez, con Felipe González, con Zapatero, Aznar, en fin, todos los que han estado. Y con todo me he buscado la vida. Y no para. Ahora trato de buscarme la vida también como puedo, porque estoy jubilado, una pequeña paga después de la que he movido de dinero, porque yo he sido autónomo toda mi vida y he movido dinero para España bastante. Y he ganado para ir viviendo. Y ahora pues la pequeñita paga que tengo, pues me quiero ayudar con los libritos, un poquito. Y también tú sabes que tú también escribes lo que hay que pasar para poder ganarle algo a esto. Es difícil el tema, es difícil. Es difícil. Como sí. no te cojas una editorial, es bastante difícil. Y aún así... Una editorial honrada, tendrá que ser. Es muy difícil el tema. Sí. Entre otras cosas porque... Bueno, cada día se va leyendo más, pero todavía sí. hace falta que... La gente se aficione, sí. El público que aprender, sí. Porque es bueno que se aprenda, porque si el pueblo sabe, lo engañan menos. Efectivamente. Y el que no sabe se engaña fácilmente. Eso está pasando ahora con Viva España y con Franco se vivía mejor. Con Franco se vivía mejor, por Dios. Bueno, vivían algunos mejor. Bueno, claro, yo creo antes, que algunos de estos que lo dicen, seguro que si no es él, son sus familias, vivían muy bien. El pueblo no, vida regalada sin hacer prácticamente nada, ¿no? Claro. Hombre, yo no quiero llevar esto totalmente a la política, pero es verdad que tiene mucho que ver todo lo que yo escribo. Como no, pero es que Paco, muchas veces se confunde la política con historia y con hablar de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces... Yo creo que no hay que llamarle, aunque política se puede decir que es todo. Política es todo, claro. Si tú cuentas una historia social, laboral, que tú hayas tenido, tú no estás hablando de política. Claro, hablando, a lo mejor es que te pasaba eso, pasaban esas dificultades porque no había una política buena en condiciones para evitar eso, ¿no? Eso he llegado a deducir al final, claro. Si hubiera estado todo bien, yo no tengo nada que protestar. Exacto. Protesto por las cosas porque hoy día las sigo viendo que no marcha. Porque Paco, es que es muy difícil, yo sé que es muy difícil la pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué destacarías tú de negativo de esa época? De negativo de esa dictadura, con tantas cosas como tenía negativo, ¿no? Pues difícil, tú lo has dicho, pero yo veo mucho de negativo porque estaban muchas cosas militarizadas. Una dictadura muy cerna, muy encausada. Simplemente cerrado la economía al exterior de España, todo muy menos de la mitad, de una pequeña porción de personas manejándolo todo, y eso por fuerza es negativo prácticamente todo. Sí o sí. Lo único que sí es lo que hemos dicho antes, el que está pegado a este núcleo vive muy bien, pero el resto no. Entonces la negatividad
yo diría que es casi todo. Hemos ido progresando, incluso Franco progresó, porque el tiempo, si pasa y no se machaca como en Palestina, progresa en pueblo, aunque esté explotado, pero progresa. Y ese progreso se ha visto, y yo lo tengo que reconocer, pero lo que veo de negativo es que es muy lento el progreso. Además estábamos aislados internacionalmente, absoluta y totalmente. Solo teníamos una puerta abierta con Estados Unidos, por aquello de las bases, que le interesaba tener las bases y demás. Sí. Pero bueno, hay que... el otro día leí en algún libro el ministro Solís de Franco, que después de la guerra, me parece que Estados Unidos, la Cruz Roja de Estados Unidos, le ofreció un aporte muy importante de alimentos y económicos. Bueno, pues ese señor, por ese orgullo patrio, rechazó esa ayuda alimentaria y económica en pleno tiempo de las hambres, como dicen nuestros abuelos. Se decía aquí de las hambres. El tiempo de las hambres. Con JH, como dices tú en tu libro, de que palabra andaluza, lo recomiendo, porque esa forma de hablar que tenemos, somos andaluces, estamos muy tocados por la lengua árabe. Hablamos como hablamos y hablamos a nuestro estilo y ya está. Y viva el andaluz. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de tus libros. Claro, pero es que ha venido muy a pelo, la forma de las hambres. Sí. Oye, y estamos en Los Remedios, pero yo me voy a trasladar al Cerro El Águila, recordando la anécdota esa que esto de la comida fue en Bellavista, en la vía. En Bellavista. En la vía del barrio de la Salud. Sí, fue ahí. En Bellavista. Porque el tren no pasaba por allí, por el Cerro del Águila. Había un tranvía, pero no era que ver. Ese no pillaba borricos. Ese no pillaba borricos, porque allí había borricos de 2 patas. Bueno, entrando en una cámara frigorífica de una carnicería, que se encontró alguien. Muchas cabezas de burro. Era una inspección rutinaria de aquella época. Que en aquella época no había unas... Franco no tenía... que la gente comía lo que podía comer, lo que pillaba. Pero en una inspección de esta rutinaria, en la calle que antes era la calle principal, que hoy la calle principal es Guadalajara. Antes era otra calle, creo que la calle Almirante Argandoña o algo así. La cuestión que en esta calle principal había una carnicería importante, que todo el que tenía un poquito más poder económico compraba allí sus filetes de ternera y sus cosas. Bueno, pues de ternera, entrecomillado 3 veces, eran burros. Y resulta que la gente que podíamos comer burro, lo comíamos cuando el tren pillaba a un burro y lo mataba y lo despedazaba. Y la gente corrían a coger carne del burro atropellado. Las 2 maneras de comer carne. Siempre ha habido clases. El clasismo del burro. Uno de vía férrea y otro de... El clasismo del burro. El clasismo del burro le podríamos decir, pero la cosa es paradójica. Es un poema. Habría que sacarle un poema. Bueno, yo cuando me contaste esta historia le saqué un relato corto, Un relato corto. Esa era la época, esas eran las dificultades. Y ya está la historia que, como vengo repitiendo en esta entrevista, está reflejada, parte de ella está reflejada en estos libros. ¿Qué te parece si comenzamos por el primero? Sí, esta es la primera edición de este. Mira. Llanto por un planeta. Primera edición y esta es segunda edición. Bien. Aquí este tiene correcciones porque aquí, por ser primero, tiene fallos de novato que se cometen. Y si además el impresor también colaboró, porque no le puso ni página a las hojas, es que, hombre, todo el mundo sabe que un libro tiene el 1, el 2, el 3. Yo no le tengo que decir al impresor, póngale usted el numerito. Es básico. Póngale usted el numerito. Pues, bueno, pues eso está corregido en este. Bueno. Y ya, hombre, espero que alguna errata llevará, pero... Bueno, errata hay en todos los libros. Pero yo creo que ahora está de recibo. Me vaya a perdonar por mi tos, pero estos tiempos de calor y frío hacen estragos. Los aire acondicionados matan también. En este libro ya se deduce por su título que estás llorando por la tierra. Estás llorando por lo que le estamos haciendo a nuestra casa. Eso es como
tirarnos piedras al tejado, Tejado. que ya lo venimos diciendo, se viene diciendo por activa y por pasiva, pero parece que no echamos cuenta. Parece que le echamos cuenta a algunos que no tenemos mucho poder para influir en que esos cambios no se den, pero los que verdaderamente tienen el poder para poner pie en pared, parece que no. Por mucha reunión en París, por mucha reunión climatológica Y tratado de Kioto, y tratado ni nada. parece que poca cuenta se le Poco echa nada, es una barbaridad. hasta que el planeta diga hasta aquí aquí hemos hemos llegado llegado. y ahora os voy a entrar. Hacen explosiones nucleares en los océanos, en el fondo del océano, revientan aquello que se tarda en recuperar aquello miles y miles de años. Y no tienen conciencia, lo siguen haciendo. Y se vuelan aviones echando por detrás. La reacción echa mierda eso por un tubo, nunca mejor dicho. Los tubos reactores esos, miles y miles y miles de aviones volando y despegando, y no tienen bastante que vengan cohetes para ver si descubren algún exoplaneta. Digo yo que será para irse estas personas. Bueno, eso parece que dicen que quieren irse. Porque es que casi que ya se ha descubierto que hay exoplanetas que se puede tardar tres generaciones o 4. No les importará ir 3 o 4 generaciones y dejarnos aquí con lo que quede de este planeta. Mucha fantasía parece, que alguien me lo ha dicho. Pero es que yo lo veo. Porque muchas veces me dicen, es que acierta. Digo, no acierto, es que me fío y pasa después lo que se está viendo. Es que se está viendo, pues eso es lo que están haciendo con el planeta. Y yo creo que hay mucho interés económico, si no es que no lo harían. Pues sí, eso es lo que se ve. La pela, eso la pela, como decía el catalán, y eso es lo que manda. Y lo estamos viendo en el genocidio canalla que se ha hecho y que se está haciendo todavía. Hoy están intercambiando presos. Un acuerdo de paz, bueno, pues a ver. Pero lo que han hecho, eso es imperdonable absoluta y totalmente. Quiero decir con esto que si no se para eso, van a parar el respeto por el planeta, si no se para el respeto Yo lo dudo. Si se transgrede el respeto por la vida se ha perdido, de inocentes personas civiles y de niños y niñas que han muerto asesinados en Gaza. De verdad, es que esto, vamos a hablar de otra cosa porque... Sí, ya, no hemos tenido más remedio porque es poesía reivindicativa. Y yo lo que reivindico son estas cosas precisamente. Y aquí en el segundo pues hay un ángel. Sí. Un ángel que creo yo que me protege. Creo yo. Porque es que es curioso, yo cuando me enseñaste este libro, el título de este libro, que es el segundo, bueno, en realidad, el segundo, este es el primero. Es que el primero y el segundo son lo mismo, pero... Es segunda edición. Segunda edición, exacto. Cuando me dijiste el título de eso que viene, este libro... Parece que es Camarón de la Isla. Camarón y su ángel custodio. Lo primero que te pregunté fue, ¿tú conoces? Sí, como hombre, esto para escribir sobre Camarón, esto hay que estar muy documentado. Me dijiste, digo, no, tiene nada que ver. Digo, ¿tú conociste a Camarón lo primero? ¿Era amigo tuyo? Yo soy documentado de Camarón porque es un personaje del libro que se asemeja mucho a mí porque mi padre me llamaba a mí de chico Camarón. De ahí viene. Explica un poco eso, ese apodo que te puso tu Porque tu mi padre era muy llamado a ponerle a los hijos un mote. Y a mi hermana, la más chica que yo, dice la gamba. A mi hermana, la mayor, le decía la liebre, porque era muy limpiando, no se quedaba quieta. A mi hermano, el mayor, le decía el cura, porque tenía una cara de cura, le decía el cura, acertaba que era. Y a mí, pues, me vería, según dice mi madre, muy chico y muy... El que hace un camarón, ¿te parece un camarón? Y por un tiempo me llamó Camarón, después dejó de llamarme Camarón. Pero a mí se me quedó eso. Cuando tú le dijiste, mira, papá... Ni mis hermanos ni nadie, ¿eh? No dejaron de llamarme Camarón. Por iniciativa propia de ellos. Yo también tenía de chico personalidad. Cuando me decían Camarón no miraba. Camarón, y lo reventaba. Cuando venía, dice, ¿no te estás enterando? Digo, ¿tú me estás llamando a Paco? No, tú, Camarón no eres tú. Digo, no, así,
se acostumbraron a no llamarme Camarón. Pues mira. Porque a mí tampoco me molestaba mucho, porque yo no sabía ni lo que significaba, pero el caso es que así era. Y ahora pues me acordé para esto. Has titulado este tercer libro. Claro. Este es un libro muy reivindicativo. Sí, sí lo es. Además, si ese primero es reivindicativo de lo que estamos haciendo con el planeta. Esa es una consecuencia, y los tres van en la misma línea, porque es lo que yo creo que puedo dominar como escritor, porque para ser escritor no nace uno por la mañana y por la tarde ya eres escritor. Esto es un proceso y un oficio mental y personal. Que yo respeto mucho al que es capaz de escribir una novela, una historia, relatos cortos como tú, que lo haces fantásticamente. Muchas gracias, Paco. Ahora te invito a la mariscada esa que te prometí. Si decías eso. Pues el caso es que este tema es el que domino un poco mejor. No quita que hay algunas cosas sensibleras, como dicen algunos. Tú deberías de escribir algo que no sea tan punzante y tan más romántico, ¿no? Algo más romántico. Y algo hay, porque he comprendido que es verdad que no puede estar uno todo el tiempo machacando sobre lo mismo, y de vez en cuando pues meto alguna poesía una de cal y otra sensible, de arena. Así. Sí, eso es este libro, este segundo libro de... Y claro, esas cosas hay que leerlo. Camarón y su ángel custodio. Muy bien. Yo lo he leído y merece la pena porque son reivindicaciones genéricas de muchos problemas que estamos pasando, y también hay su romanticismo y demás, porque hablando de romanticismo, Paco, tú tienes una familia extraordinaria. Bueno, si tú lo dices, que la conoces también. Hombre, por supuesto, encantado, una familia, una señora magnífica, hombre. Unos hijos ejemplares, y la verdad es que has conseguido tener ese tesoro que es... Me han cuidado mucho a mí, yo lo he hecho todo lo que he podido por ellos, pero ellos han hecho mucho por mí también. Es lo que te empuja a conseguir cosas. Si tienes una familia detrás, pues quieres lo mejor para ellos. Y eso te obliga a trabajar, a luchar y a pelear diariamente en todo. Eso es. Bien, pues estábamos en Los Remedios de allí. ¿Allí conociste a tu señora? ¿O? Sí. Ahí ya al cabo de un tiempo, pues ya me hice mayor, lógicamente, y cuando tenía unos 22 años por ahí, en el Parque del Cristina, se llama el Cristina porque está el Hotel Cristina y hay un parque delante que se le dice el Parque del Cristina. Ahí pasaba ella con unas amigas y yo estaba con unos amigos aquí, y habíamos quedado, era como dos especies de dos pandillas, y en la pandilla de las mujeres pues iba mi mujer, muy chiquitita. Llegó el flechazo de Cupido. A mí me gustó, y por lo que se ve, a ella también le llamé yo algo la atención. Bueno, parece que sí, porque ya llevamos unos cuantos años. 50 años hicimos hace 2 meses. Bueno, pues enhorabuena, Paco, porque además el resultado ha sido perfecto. Sí. Bueno, pues de ahí ya empezaste a trabajar, hiciste la mili. Hice la mili que no quería yo hacerla ni a palo, que me dieran. Yo peor que Abascal. Abascal consiguió a base de echar recursos, no la hizo. Pues tendría mano el jodido. Seguro. Tendría mano. Yo eché, yo qué sé, un montón, porque el sueldo que entraba en mi casa era el mío. Y estaban mis 2 hermanos más chicos todavía, y se iba a quedar la casa totalmente desatendida de dinero, que ya es algo. Y no lo conseguí, fui una vez, otra alegación, y me iba librando, hasta que una de ellas ya, al cabo de 2 años echando, cada vez que venía a un curso me llamaban y me exhortaban, y la vez que me dijeron tira para adelante, atento, fila, iba vestido del trabajo y sin un duro en la cartera, nada. Y me vi en el tren metido, que tardó el tren de Sevilla a San Fernando, todos los días, no llevaba ni dinero ni comida, y todos los soldados que iban montándose en cada estación, muy despacito el tren, parecía una caravana, montándose gente, con los bocadillos de chorizo, las talegas, las familias llorando, abrazando a los niños, que se va la mili, y yo solo allí apalancado, mirando los bocadillos. Digo, como no ha pasado nada, me ha tocado esta también. Llegué muerto de hambre al cuartel de San Fernando, y unas lentejas, agua sucia con lentejas por allí,
que aquello era malísimo, me di cuenta que era malísimo el quinto plato. Porque dice, el que tenga más hambre, que levante la mano. Y hacía yo así, todo el mundo, hostia, todo el mundo, ¡pua, pua! No le gustaba. Y yo me supo a gloria. Otro plato, quien quiere más, que levante la mano. Levanté la mano 6 veces. A las 6 veces ya que yo digo, esto es porquería pura, ya me había alimentado. Esto es que no, vamos. Esto es que a mí me han tocado, pero vamos, me he librado. Mi ángel de la guarda me ha librado. Después fui embarcado a un barco. Me destinaron al Ferrol del Caudillo. Yo me quería quedar aquí para trabajar por las tardes, lo que fuera. Al Ferrol, para hacer el curso de Cabo Verde. Yo fui Cabo Verde. Cabo Verde lo que hacía era limpiar el suelo mucho y pelar patatas. Y después salí de Cabo Verde. Digo, bueno, pues muy bien. Y ahora había que bajar la del buque de desembarco, la rampa delantera, así. No me la enseñaron a bajar. Hubo que hacer un desembarco y no sabía bajar la rampa. Tiene huevo. Menos mal que se abortó. Llamaron porque estaban tirando bengalas de otro lado, que había más peligro que el desembarco, y dimos la vuelta. Si llegamos a entrar con todos los soldados allí a la playa, no baja ninguno, tiene que saltar la barandilla. Tú no ves las películas que hacen. La rampa para salir corriendo. Del día el desembarco de Normandía. De Normandía, pues aquello no bajaba, ¿no? Las papas se llaman esas lanchas. Bueno, a lo mejor de ahí te viene la afición a la mar. La afición a la mar, porque, señores y señores, Paco, como decimos, es un trabajador nato, no ha tenido tiempo de estudiar prácticamente, porque al colegio... Ni tiempo, ni oportunidades, ni dinero. No fuiste mucho. No había nada. A la escuela fui 4 o 6 días aislado, como tantas personas de tu edad que de aquel tiempo. No, pero sí he leído libros y por mi cuenta he aprendido. Exacto, pero son autodidactas y eso le da muchísimo más valor a todos sus libros, a toda su vida y a toda su intención por la cultura y por su difusión, difusión de la cultura. Y como decimos, es un autodidacta. Y esa afición a la mar le hizo estudiar y conseguir el título de patrón de yate. Patrón de yate. Saqué el titulín, que se llama titulín, que es el más bajito que dan en la náutica de recreo. Después saqué titulín era el primero restringido a motor, el segundo a vela y motor. Y después patrón de recreo, que ya te daba para llevar más máquinas, más motor y más metros de eslora. Y para no tener problemas, porque todo el mundo huyéndole a la policía, nada más que te pasaba de 2 millas, la policía detrás, multando, digo, aquí esto me lo tengo que quitar de encima. Y empecé a estudiar, 2 años estudiando. Y saqué patrón de yate. Para el título superior. 50 toneladas de registros brutos y puedo despegarme de la costa todo lo que quiera. Y puedo participar en la regata a nivel mundial si quiero. Y ya me quité de las policías. Yo iba con mi barco, el último, que era un barco potente, con máquinas potentes, 260 caballos en cada banda. Aquello era una bala. Y la policía detrás mía a pararme siempre. Hasta que se dieron cuenta que yo lo que voy a pescar, que no voy a traer personas, ni vender droga, ni nada de nada. Ya se acostumbraron y me dejaron tranquilo. Bueno, pues ya sabéis que me debe algo, ¿no? Una vuelta en yate. Ahora yo también estuve en la mili en Ferrol, en Marina, y también navegué lo mío por allí por el Cantábrico, que vaya tela navegar por ahí. Tiene un poco de guasa. Sí. Bueno, decíamos que estábamos en Los Remedios, y de Los Remedios ya de allí te viniste. Cuando me casé, que conocí a mi mujer, al poco tiempo que nos casamos, nos vinimos a vivir a Bellavista otra vez. ¿Otra vez a Bellavista? Otra vez alquilado, esta vez en un pisito, los pisos de Marcelino, en un bar que había allí, que sigue, el Caballo Blanco, está todavía allí. Y un puente que hay ahora, una especie de pasarela, que ahora creo que lo han quitado, ahora no lo recuerdo. Había una pasarela ahí vivía yo, en el tercero. Y ahí iba trabajando en la fábrica esta que se llamaba AIMSA, que estaba en Fuente del Rey, muy cerquita de Bellavista. Iba en un Vespino, iba yo. A las 7 de la mañana ya estaba allí. Y cuando salía iba a otro taller, y cuando salía de ese taller iba a otro taller, y cuando salía de ese le hacía a un americano trabajos particulares. Llegaba, cuando terminaba de las 7 de la mañana, terminaba sobre las 10, las 11 de la noche. El primero era de 7 a 3.
ahí ganaba 4 sueldos, 3, currando, que no es que me iba por cuenta y después para juntar dinero para poder comprar el terreno de mi casa de aquí del Cerro del Águila. Son los 2 sitios que no lo ve, que vuelvo a los mismos sitios. Sí, bueno, ahí, por eso decíamos al principio a los telespectadores y a las telespectadoras que íbamos a hablar de los entornos de Dos Hermanas, de Sevilla. Sí, que forman parte de la geografía física de tu vida, ¿no? Sí, y sentimental también, ¿no? Claro, Obviamente. claro, Sí. Bueno, es que yo creo que hablando de trabajo, de los trabajos que tú has hecho, Paco, yo creo que Paco, el gran Paco Gandía, ¿cómo va a haber trabajo? Y muy echado de menos, yo creo que se inspiró para hacer ese chiste Sí, lo tienes en ti. tú todo. Porque es que cuántos trabajos y cuántas clases de trabajo has hecho tú, Paco. Distintos oficios, además, vamos. Eres un factotum. Un factotum. Alguien que lo hace todo. Yo he trabajado, puedo trabajar de calderero, que también forja, cerrajería artística, carpintería metálica, montajes industriales, tubero, alicatado, hacer una casa completa. Yo he hecho 4 o 5 casas y 2 naves industriales. Pero yo, haciéndolo yo, los oficios todos, desde la electricidad a la fontanería, al alicatado, al enzolado, al enfoscado y al tabiquero. Todo. Por eso hay quien me dijo, para hacer un libro es como una casa. Tiene que intervenir muchísima gente. Tú tienes que aprenderte eso. Me suena eso. Tienes que aprenderte eso. Digo, pues en el libro estoy haciendo lo mismo que en mi vida. En el libro yo soy editor, escritor, distribuidor, para que no me recorte. No, tiene que venir el escritor, tiene que venir el distribuidor. Si no viene el distribuidor, no le puede usted atender. Hasta que ya tomé las máximas esas. Digo, esto igual como el patrón de yate, ya la policía dejó de molestarme. En esto, cuando voy, me tienen que decir, ahora no podemos coger a ningún nuevo distribuidor. Digo, total, que no se le da paso a uno nuevo, ¿no? Que el tema del distribuidor de todo esto es un parche que ponen ustedes. Efectivamente, así es. Y así me estoy defendiendo mejor. Voy despacito. Con buena letra. Y con buena letra, creo yo. No voy a ganar mucho dinero, o sí. Si pega un pelotazo uno de ellos, que venga rápidamente el distribuidor, que necesito 2.500 libros. Un momento, está aquí. ¿Dónde hay que firmar? ¿Cuánto me va a dar? Eso lo veo difícil, pero... Sí, pero tú sabes, Paco, que el premio de hecho, para las personas que no son escritores... Sí, habemos mucho y yo me meto porque yo soy un escritor cortito todavía. El premio de hecho es ver un libro en manos de gente que esté interesado por leerlo. Y si le gusta a la gente, pues ya es miel sobre hojas. Claro. Esa es la verdad. Que bueno, estamos ya en el Cerro del Águila, ¿no? Después de Bellavista. En Bellavista cuando me casé de alquilado, ahí trabajando como un mulo, pude comprar un terreno. Estilo Paco Gandía. Estilo Paco Gandía, y compré aquí en la barriada La Música, que está pegadito al Cerro del Águila. Y empecé a hacer los cimientos de unos 50 por 1 por 1, para llenarlos de hormigón y meter los pilares de una casa. Y empecé, pagando el alquiler allí y gastando dinero en el otro lado. Y cuantito que pude poner 4 cartones y 3 palos para que no nos lloviera, os mudaste para no pagar el alquiler, nos mudamos ahí con las puertas de cartón, en fin. Así lo hicieron muchas familias. Sí, ese barrio entero, en ese plan. En ese plan, sí, señor. Era la economía que se podía permitir. Que se podía. Venía el guardia, hacía la vista gorda y le daba una propinilla al guardia, retrasaba la multa y al final, cuando estaba la casa casi hecha, te daban el permiso de habitabilidad para que te pudieran poner la luz. Mientras tanto te la daba el vecino y ahí iba hasta que así se ha hecho el barrio entero. Bueno, y empezaron a llegar los hijos y las hijas. ¿Cuántos? 4. Sí, señor. 3 varones y una hembra. Puedo decir que yo conozco a 2. Sí, a la hembra y a Fali. Y como te hayas empleado igual en los otros 2 que yo no conozco, hombre, como yo te has empleado en esto, en ella y en él, pues la verdad es que te han salido muy bien. Sí. Son buenos. Son trabajadores y honrados. Sí. Después uno se defiende en la vida mejor que otro, porque eso es obvio, porque las personas, cada uno tenemos una forma de ver la vida,
o una suerte, o un ángel. Como después interviene la suerte, las carambolas de la vida. Tú tienes que estar, después la vida unas veces te da una de cal y otra de arena, y el que tiene más suerte, o se le ocurra más, porque yo tengo uno de ellos que se le ocurra que te cagas, el David, que le gusta, y ese terminó la carrera de arquitecto, es el que me ayuda en temas digitales de los libros. Y después empezó a hacer unos estudios, unas preparaciones, y fue maestro de escuela que le gustaba más, de primaria, y ahora es maestro de escuela de secundaria, y sigue estudiando porque le gusta. Es que la suerte hay que buscarla también. Es que eso es lo que te digo, que está teniendo suerte en la vida, porque su mujer también centra y trabaja en Pablo Olavide, y trabaja de correctora de gente de libros y esto, y de exámenes de profesores. Ella corrige con una empresa que tiene, más trabaja en Pablo Olavide y gana un dinerito, y él por otro lado, y le va a la vida perfectamente. Pero no le ha caído nada del cielo. Se han lo currado todo. Eso es. Bueno, Paco, hablando de tanta diversidad de trabajos, de labores que has hecho, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Cuál es? Es una pregunta variada. ¿Cuál es la que más, el trabajo que más te ha gustado de los que hayas hecho? ¿Cuál es el trabajo que te hubiera gustado hacer pero no lo has hecho? ¿Y qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que te hubiera gustado estudiar? Hablando de carrera universitaria. Sí, lo que pasa es que eso es que no lo he pensado yo nunca, como estaba tan lejos de que yo lo pudiera conseguir. Yo soy una persona que una meta que yo vea que no la puedo alcanzar, ni pienso en ella, porque me puede perjudicar. Bueno, pues eso es raro, Paco, porque tú eres un conseguidor, y así lo puedo decir, porque Paco es la persona más insistente, que no pesado, sino insistente en arreglar cualquier cosa burocrática, o si hay algún problema, por favor, dénselo a Paco. Enderezador de entuertos. Yo creo que una gestoría la podías haber puesto pues perfectamente. Sí. Porque es que... Porque además hubo una época que se permitió de que un empresario tuviera un problema y tuviera un problema de abogacía, que necesitara un abogado. Entonces salió una ley que hasta 6 millones de pesetas eran pesetas, te podías defender solo. Tú te podías representar. Y gané 5 juicios haciendo de abogado también. O sea que se me da bien lo que sea. Pues eso no lo sabía yo, Paco. No te lo he dicho. Eso tendrías tú que escribir algo también. Es que suena pedante. Bueno, lo que sí está en el primero viene casi todo. Y ya te he dicho que no he puesto más porque soy capaz de escribir el libro en la presentación. Pero es una experiencia de la que se puede aprender. Sí, la verdad es que allí me codeaba yo en las fotocopiadoras, que estaban todos los abogados hablando de sus problemas y fotocopiando, el juez que le había tocado, y yo era uno más allí, parecía abogado. El abogado mío me cobraba y decía, eso lo puedes hacer tú. Y bueno, lo hacía yo. Cuando salió la ley le digo, ¿y ahora qué hago? Dice que el único cliente que tengo que es capaz de defenderse solo eres tú. Digo, pues ¿sabes qué te digo? Que ya no te pago más la cuota. Digo, bueno, pues vale, Paco, porque era amigo mío también. Son experiencias, Paco. Hazlo, y si te vemos cogido alguna vez, aquí estoy yo. Gané 5 juicios de 5 clientes que tuve con problemas, porque yo no meto a un cliente así dudoso, como hacen ahora. Un abogado te pone a defender al novio de Ayuso, es difícil de cojones ganarlo, el juicio. A este no lo hubiera yo representado en mi vida. Sí, aquí tiene unos máximos, ¿no? Unos mínimos, mejor dicho. Pues por eso yo cuando he llevado a una persona a juicio es que toda la razón está en mi parte. Yo así porque sí, no. Por eso lo gané los 5. Y mi secretaria era mi mujer, la enseñé al Código Civil, al Código Penal, y ella se estudiaba. Hombre, todos tenemos derecho a una defensa, a un abogado, obviamente. Hombre, pero esa ley estaba bien. Los abogados decían que eso no se puede ser juez y parte. Juez y parte, esto es un problema, el juez no puede intervenir. Digo, para mí será un problema, pero yo no me cuesta dinero y gano los juicios, tío. Pues yo te digo que de eso tienes que hacer algún libro. Sí, lo que pasa es que de la vida mía me cuesta, ¿eh? Porque se trata no de ser pedante, sino de explicar tu experiencia, sobre todo para que lo que decíamos al principio, para que esa experiencia tuya de una persona ya con un buen bagaje, un amplio bagaje de todo tipo, pueda servir de algo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Sí, el tema que alguna vez me han preguntado, y yo digo que escribo para todo el mundo, como es lógico, pero sobre todo para la juventud,
que no han visto la cantidad de problemas que España ha tenido y que ahora tiene unos problemas pero son totalmente distintos, son muy llevaderos, que con un poco de buena intención y haciendo un poco de sentido, no votarle a cualquier botarate, pues si pones a un botarate a que lleve el país, pues poco va a sacar. Esos son los que más le vendría bien leer, que no es un adoctrinamiento, pero te puedo orientar. Y además va en verso para que te distraigas. Para la juventud sobre todo, pero yo creo que también alguna persona mayor que lo escucho a una mujer mayor, una mujer que veo yo con 70, 80 años, y dice que si vivía mejor con Franco. Y no me lo puedo creer. Cuesta trabajo creer. Digo, esta mujer está poco orientada, o algún hombre mayor. Le he preguntado por el nombre de una calle y lo he visto y salía disparatada sin saber por qué. Y salía a hablar rápidamente, porque yo no sé el nombre de la calle, la culpa la tiene Pedro Sánchez. ¿Tú te crees que eso puede llegar a ese punto? Pues ha llegado a ese punto a mí. Digo, es increíble, ¿eh? Tío sentado en un banco con otro viejo. Esto es lo que hay que hacer, es matarlos a todos, hombre. Porque le pongan el nombre de la calle, que no. Pero vamos a ver, si yo no sé si tiene nombre o no, usted sabe vamos. Una discusión con un hombre porque le preguntaba el nombre de una calle que estoy buscando, porque iba yo a presentar un escrito de esto de la peña de mi barrio, que está cerrada y empezó a divagar con eso, y toda la culpa era de Pedro Sánchez. Es que Paco, no te lo puedes creer. Se observa un grave problema de falta de memoria, ¿no? Yo qué sé, estos eran personas mayores. ¿Cómo que me más estás todavía, hablando? ¿no? Yo no digo que sea Pedro Sánchez tanto, pero es una persona que hay que tenerle un respeto. Y si entra otro de otra ideología, también hay que tenerle un respeto, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? El que esté. No se trata de odiar y derrocar que esté, se trata de presentar un plan de gobierno y así podríamos hacer algo. Bueno, y sobre todo y básicamente creo que si estamos por la labor de tener una sociedad democrática, vamos a no apoyar ideologías que ensalzan la dictadura. Como mínimo eso. Por poner, entre otras cosas, porque está fuera de la ley. Partamos de ahí, ¿no? Desde ahí vamos construyendo, ¿no? Claro. O arreglando cosas, ¿no? Claro. Pero es que como no estemos convencidos de eso, mal vamos. Paco, llega el último libro, que me gusta mucho la portada, además es una portada que has diseñado tú, ¿no? Sí, hice un boceto a lápiz. Sí. Y me lo han hecho obviamente con la herramienta que tiene el impresor. Ana Rubio, que es la que me lo hace, y es un artista haciendo estas cosas. Ana Rubio es una gran profesional, sí, señor. Exactamente. De aquí de Dos Hermanos. Basado en eso. Ella ha sacado eso muy bien, pero la idea no he querido yo que se escape de lo que yo de lo que tú querías. Las montañas, todo y el libro dentro del libro. Sí. Esa idea también, digo, esto es así. Sí, es muy original. Y lo ha sacado muy bien ella, ¿eh? Los mundos de Camarón. ¿Y aquí qué nos cuentas, Paco? Cuento casi lo mismo, lo que ocurre es que hay algunas novedades porque yo voy muy contemporáneo. Pasa una cosa ahora y sobre esa, si me ha llamado la atención, pues hago una pequeña crítica y esa crítica, igual que en los otros, le saco una poesía y lo pongo. Un poco más diferente creo que hay, un poco más de fantasía quizás. Al final hablo de la forma como un mensajero, que empieza aquí, un mensajero cósmico, es el que traía un mensaje para buscar a un escritor para difundir lo que estos entes, estos seres celestiales querían que llegara a los habitantes de la Tierra. Entonces iba buscando a Francisco Blas. Esto es una historia que se iba a hacer en la asociación donde estábamos. Y yo no he querido que se quedara en el aire porque se haya malogrado, por lo que sea, porque no viene al pelo ahora, ni al caso de decirlo. Y entonces el final de ese libro es esa historia. Te va a sorprender cuando lo leas. Y al que lo lea también. Porque va a comprender un poquito el inicio de esto y el final de este. Sí. Se entrelazan con este medio. Porque además son escritos
y discursos que tienen que ver con la actualidad reciente, ¿no? Sí, porque el planeta sigue estando en peligro. Lo que están haciendo en Gaza, 2 años que se han llevado pon de día y de noche, más las 50 y tantas guerras, más lo de Ucrania, más los aviones y las perforaciones de petróleo que se están haciendo, que se mueven las placas tectónicas desde hace mucho tiempo por tanto queso de gruyere. Y venga a sacar, después vienen terremotos, va a venir terremotos y las pruebas nucleares en las fosas marinas. Este es el llanto por un planeta y el planeta no lo libra ni Dios si no se hace algo, que creo que no estamos a tiempo, creo que se nos ha ido de las manos ya. Pero si hay alguna forma es ya. Hay que parar de tanta polución. Es que no aprendemos, Paco, porque hay estudios que dicen que el ser humano le ha hecho muchísimo más daño en los últimos 200 y pico años de la historia humana que en los siglos anteriores, ¿no? Desde que el ser humano está en la Tierra. Eso Entonces, es verdad. yo creo que vamos a tener un poquito de cuidado, ¿no? Un poquito, mucho. Un poquito de por favor, como un poquito dice. de por favor, ¿no? Porque es que entre otras cosas nos estamos jugando. Se está viendo. La Esto casa. no hace falta adivinarlo, se está viendo, lo vemos todo el mundo, negarlo, no sé, una cosa tan obvia. Es que estamos. No lo sé, porque que no existe el cambio climático. Si estamos viendo que nos achicharramos Es este que verano, estamos en octubre. casi nos derretimos. Estamos en este octubre verano. y tenemos temperaturas, se diría veraniega. Y de pronto, con un cambio brusquísimo, te exacto. hacen un diluvio que arrasa los coches, y lo estamos viendo todos los días. Y todavía hay quien dice, no, eso no. Bueno, y los demás va y se lo creen. En ese punto estamos. Por eso, si van 3, yo tengo que escribir más, porque siguen pasando más cosas. Por supuesto. Siguen pasando. Desgraciadamente seguirán pasando. Claro. Bueno, Paco, pues ya estamos llegando al final. Yo creo que sí, ¿no? ¿Te ha pasado algo? ¿No te ha pasado nada? No me ha pasado nada, porque me he hecho cargo que hablo con un amigo que lo eres. Bueno, pues de eso estoy y orgulloso. eso me ha ayudado muchísimo. Además, sabiendo que eres un gran profesional, porque en esto eres Bueno, tú ya una rata de biblioteca, como dices. Paco, que va a ser una mariscada corta, no va a ser grande. Muy bien. Muy bien, Nada. Paco, pues muchas gracias. Enhorabuena por ese bagaje vital que tienes. Sobre todo, enhorabuena por esa familia, enhorabuena por esa historia personal y por ese saber estar y por reflejar todo eso en estos 4 libros que, bueno, dilo ante las cámaras, que pueden conseguirlo nuestros telespectadores donde tú le digas. Se puede conseguir en una tienda YouPop que yo tengo, pero ahora aquí va a decir el HTTP, esto no lo va a pillar nadie. Mejor en 1000 anuncios está, por ejemplo, en Instagram, en TikTok. Francisco Blas Egea. Francisco Blase en Instagram, Francisco Blas Egea en Facebook, y en TikTok es Francisco Blas, creo. De todas maneras, poniendo Francisco Blas Egea, ya sale, nada más que lo ponga en Google, ya sale, porque, hombre, ya son 3 años y pico metiendo ahí cosas. Espero que lo consigan, si no, todo esto, para vender algún libro y no lo vendo al final. Yo creo que sí, hombre, que si estáis interesados, hacéis un poquito por interesarse y lo consiguen ustedes. Pues muchas gracias. Muy bien, Paco. Muchas gracias a ti, muchas gracias por estar aquí en la 5ª edición del programa Nazareno de esta televisión. He estado encantado personalmente de estar aquí contigo. Muchas gracias también a Antonio. Y nada más. Hasta aquí este programa con Francisco Blas Egea. Una persona que ha sabido vivir la vida y que sabe vivirla y que sabe escribirla. Así que le recomendamos estos 4 libros porque merecen y mucho la pena. Muchas gracias por su atención y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Este lo tengo que ver.